Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv Diagonal Channel Diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-Radio. En línea con el mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Se pone el sol en Borinquen. Son las 6 de la tarde. Desde San Juan, Puerto Rico, a través de Bonita Radio, comienza su programa de letras. Un espacio protagonizado por la palabra escrita. Soy Rubis Camacho y escribo porque la realidad es insuficiente y a veces porque me agota la cordura. Bienvenidos a De Letras. Muy buenas tardes, amigos y amigas. Este es su programa de letras a través de Bonita Radio. Hoy es un jueves, primer jueves de septiembre. Es una tarde lluviosa, es una tarde hermosa en Puerto Rico y este es el programa donde la palabra es el oficio. En esta tarde nos acompaña un querido escritor a quien conocemos hace poco, pero con cuya poesía nos hemos relacionado de manera muy satisfactoria. Es una poesía contundente, es una poesía vibrante. Con Ángel Isián conversamos esta tarde en De Letras. Ángel, bienvenido a tu programa a través de Bonita Radio. Muchas gracias, Rubis. De verdad que agradezco mucho esta oportunidad de estar aquí. ¿De dónde tú eres, Ángel? Yo soy natural de Santa Isabel y de Cuamo, de ahí son mis padres. Yo nací en The Bronx, en New York. Vivo ahora en Salinas y pues realmente yo siempre le digo a todo el mundo que soy del sur porque me he movido bastante en esa área, así que soy del sur. ¿Pero naciste en Estados Unidos? Sí, nací en Estados Unidos. ¿Y en qué tiempo regresas al país, acá a la isla? Recién nacido, de 8 meses, mi madre regresa a Puerto Rico y me crió básicamente acá. Luego a los 6 años regreso a Estados Unidos y a los 10 años vuelvo y regreso a Puerto Rico. Muy bien. Tal vez no fue tanto tiempo el que viviste en los Estados Unidos, sin embargo, me parece curioso preguntar o interesante preguntar si esa etapa en la que viviste en los Estados Unidos se traduce o se transfiere de alguna forma en tu literatura. ¿Algún recuerdo, alguna memoria? Hay cosas, definitivamente hay cosas que eventos, recuerdos que se filtran en la literatura, particularmente en los cuentos que he estado escribiendo recientemente. Muchos de esos recuerdos de mi niñez me vienen a la mente como materia prima para escribir ciertos cuentos. Y definitivamente pues tengo que recordar ese tiempo cuando estaba en Estados Unidos porque es ahí donde yo empiezo a escribir. Muy bien. De tu niñez en Puerto Rico, Ángel, ¿cómo tú te vinculas con el paisaje que te rodeaba en ese tiempo de crecer, de ser niño, de descubrir el mundo? ¿Es importante ese paisaje en tu literatura? Definitivamente, porque de niño nosotros éramos bien pobrecitos, nosotros no éramos muy pudientes y recuerdo muchas de las experiencias que vivíamos. Nosotros llegamos a vivir en una casita bien pequeñita de madera que tenía hasta agujeros en la pared que mami rellenaba con periódico. Era al lado del río Velázquez. Luego el río, cuando pasó el huracán Hugo, se lo llevó y tuvimos que irnos a vivir a casa de mi abuela en Santa Isabel. Y yo me acuerdo de muchas cosas todavía de cuando era bien niñito, creciendo acá también. Me parece una imagen muy literaria esto de que tu mamá rellenaba las paredes con periódico, porque me estás diciendo que tu mamá rellenaba las paredes con palabras. Sí, definitivamente. Qué imagen tan maravillosa para rescatarla, para levantarla o en un cuento o en una novela o en un poema. Que me gusta mucho esa imagen. ¿Cuándo me dices que comienzas a escribir? ¿Qué te motiva a empezar a escribir? Cuando yo estaba en Estados Unidos, mami siempre nos llevaba a la biblioteca. La persona a quien yo le debo agradecer definitivamente por mi destreza de lectura y de escritura definitivamente es mi madre. Ella desde chiquito nos leía cuentos en la cama
y nos enseñó a leer antes de que llegáramos a la escuela y siempre estaba con nosotros. ¿Era maestra tu mamá? No, ella es maestra, ahora ella es maestra, pero mi mamá era una joven, era bien jovencita cuando me tuvo a mí y a mi hermana. Y entonces, pues ella todavía no había estudiado, estaba estudiando en ese momento. Ella siempre amó la escuela, la academia, pero las circunstancias de la vida eran difíciles para aquel tiempo en que ella estaba viviendo y tuvo que tomar unas decisiones. Y pues por eso ella en ese momento no era maestra, pero desde chiquita ella venía con eso porque ella se pasaba jugando de maestra cuando era chiquita. Y pues después de que yo me gradué, ella se convirtió en maestra. Pero sí era maestra desde ese tiempo porque me enseñaba a leer, me enseñaba a escribir. Y bueno, cuando tenía 8 años, mami estudiaba en la universidad y cada vez que acababa un semestre, las libretas que ya no iba a usar me las regalaba a mí. Y un día yo decía, pues, ¿qué voy a hacer con esta libreta? A veces me gustaba dibujar, pero yo no dibujaba muy bien, mi hermana era la que tenía ese talento. Y yo dije, pues voy a escribir una historia. Y escribí una historia como de 13 páginas más o menos sobre dinosaurios y cositas así que a mí me gustaban cuando yo tenía esa edad. Me gustó escribir, así que luego escribí otra historia y así seguí escribiendo y nunca dejé de escribir. Empecé siempre con cuentitos, luego a los 12 empecé a intentar escribir novelas y a los 15 pues fue cuando tomé la poesía. Qué maravilloso. ¿Tú recuerdas algún maestro o maestra de español que haya influido en ese deseo de escribir o que haya sido un gran modelo para ti en términos de la escritura? Definitivamente. Yo tuve excelentes maestras de español. Yo no me puedo quejar de eso. ¿En el sistema público? En el sistema público. Maravilloso, qué bueno decirlo aquí. En el sistema público y yo no puedo... si alguien tiene, ¿verdad? Si a alguien yo le debo que escribo en español, son mis maestras de español, porque cuando yo vine de Estados Unidos, mi español estaba bien rezagado. Yo casi no hablaba muy bien el idioma. Lo que quería era escribir solamente en inglés, leer solamente en inglés. El amor por la lectura en español, la redacción, todo eso lo adquirí gracias a mis maestras de español, entre ellas Zaida Rosa, que me dio clase en 8º grado, Angelita Rodríguez, que me dio clase en 10º, María Figueroa, María Pérez, Janet Roldán, que ni siquiera fue mi maestra, pero yo me colaba, yo estaba en una escuela residencial en aquel tiempo, y tenía un área disponible, y a esa hora disponible me metía a la clase de ella también. Era un estudiante aplicado. Lisa Lara, que también me dio clase en 12, también fue excelente maestra de español. Pues qué lindo que las puedas mencionar y que las puedas recordar y que podamos levantar, ¿verdad?, en este programa la contribución que hacen los maestros y las maestras de la escuela pública en Puerto Rico. Maestras, quedan saludadas en este programa y ojalá puedan verlo y en nombre de todos los estudiantes de este país que asisten a la escuela pública, un saludo y nuestra gratitud. Definitivamente. Porque son maestros y maestras que hacen la gran diferencia. Yo todavía recuerdo algunas mías que me marcaron maravillosamente la vida. Uno nunca se olvida de los buenos maestros, nunca. Exactamente. De los malos a veces tampoco uno se olvida, se olvida para no volver, pero el buen maestro, la buena maestra, y cuando hablamos de buenos maestros hablamos de gente con vocación, ¿verdad? De gente con pasión por lo que hacen. Es la gente que nos llena la vida de energía y sobre todo por el lenguaje, por el idioma. Uh-huh. Me dices que escribías en inglés o que hablabas el inglés. ¿Escribes todavía en inglés? Sí, por momentos. Por momentos. No es el idioma que estoy usando como mi idioma de preferencia para escribir ahora mismo, pero sí todavía escribo en inglés. ¿Te encuentras más cómodo en el español? No es que me encuentre más cómodo. Sí, hay veces que en términos expresivos, por lo menos en la poesía, prefiero el español. Pero en la narrativa hay veces que siento que me siento más cómodo en inglés. Pero igual, los dos los manejo de forma equitativa. Qué bueno, muy bien. ¿Qué hiciste después con tus estudios universitarios, Ángel? Pues yo comencé a estudiar en la Universidad de Brigham Young en Utah. Estaba estudiando francés, era mi concentración, y la concentración menor era en árabe, porque mi concepto era estudiar idiomas. Pero estuve como año y medio, problemas financieros, decidí regresar a Puerto Rico, y entonces ingreso a la Universidad Interamericana de Puerto Rico y decido estudiar entonces para ser maestro de inglés, y eso fue en lo que me gradué. Mira
Mira qué interesante, eres maestro de inglés. Muy bien. ¿Cuándo comienzas a escribir cuentos? Vamos a llamarle de manera formal, aunque no hay manera formal de escribir cuentos, pero ¿cuándo tal vez con más tesón, con más tiempo, más orientado a esa tarea? Realmente, como cuentista en la universidad, fue cuando empecé a hacerlo más serio, cuando empecé a contemplar las diferentes maneras que había de escribir un cuento y que lo hago para tratar de hacer lo distinto a lo que había hecho hasta ese momento. Trato de participo en varios concursos de cuento en la universidad. La primera vez que lo intento quedo en segundo lugar y la siguiente vez que participo, el siguiente año, quedo en primer lugar con un cuento que se llama Historia de un huevo. que gustó mucho y pues... ¿Y de qué trata Historia de un huevo? Historia de un huevo es la historia de un huevo desde que es puesto por la gallina en una de esas polleras hasta que es llevado a una tienda de Walmart, empaquetado y todo ya, toda la travesía desde el punto de vista del huevo, hasta que llega a las manos de una familia cuyo padre está desempleado y que está pasando por una situación difícil, y ese padre decide ir a una protesta donde va a estar en una charla donde iba a estar el gobernador, y creo que ustedes se pueden imaginar hacia dónde va esta historia. Pero qué cosa maravillosa ese cuento. ¿Dónde termina ese huevo? El huevo termina en su momento como dice el cuento, en su momento de gloria, cuando el hombre ya no puede más con lo que le dice, ¿verdad?, su gobernante, y arremete contra él con el huevo, y el huevo pues se sacrifica por el bien común de la protesta. Yo también te hubiese dado el primer premio, me parece de una originalidad extraordinaria. Y ese cuento se narra en primera persona, en tercera persona, es el huevo quien narra la historia. Está narrado en tercera persona, porque se hace alusión al huevo como un personaje, pero siempre se le recuerda al lector si el huevo tuviese capacidad de pensar, como que el huevo pues en ningún momento puede sentir ni pensar, pero asumimos que lo podría hacer si fuera un personaje. Muy bien, esa es la magia y el poder de la literatura. Yo también te hubiese premiado. Gracias. Yo te hubiese premiado, Angelician, por ese cuento. Esas fueron tus primeras 2 participaciones en certámenes. Hasta el día de hoy, ¿has seguido participando en certámenes literarios? He participado en algunos de poesía, no he participado en más de cuentos, he querido participar, pero siempre, a veces se me van las fechas y todo lo demás, pero sí voy a continuar participando en certámenes de cuentos y diferentes, en todo lo que aparezca por ahí voy a tratar de someter algo para... ¿Te desempeñas en este momento como maestro? Sí. O sea, que estás, ¿verdad?, dividiendo tu tiempo, distribuyendo tu tiempo entre enseñar, escribir, y a veces no es tan fácil, ¿verdad?, hacer esa distribución. Sí, es algo complejo, porque aparte de trabajar como maestro y dedicarme a escribir y leer, porque pues eso va de la mano, también soy cofundador de la Liga de Poetas del Sur, un movimiento poético literario en el sur de Puerto Rico, y nosotros hacemos todo tipo de actividades. Nuestra misión es destacar la poesía, la literatura y la cultura del área sur de Puerto Rico, y pues eso es también algo que por otra parte me consume tiempo. Claro, pero es una tarea importante y una tarea que hay que hacer para estimular a los escritores del país a compartir su poesía, a compartir su narrativa y sus escritos. Terminamos este segmento conversando con Ángel Icián. En el próximo segmento vamos a hablar de La Casa de los Espejos, su poemario, este poemario hermoso que yo invito a leer porque es un poemario extraordinario. Vamos a hablar de este libro. Regresamos en unos instantes. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Corazón, como una flecha desgarrando un cuerpo en pleno adiós. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único
política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos imagen. y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Que paren el reloj, que suban esa música. Soy Oscar Villarini y te invito a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza. Tendremos entrevistas, artistas y sobre todo mucho entretenimiento. No te olvides, todos los jueves a las 7 de la noche por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Regresamos a este su programa de letras a través de Bonita Radio. Estamos conversando con el poeta Ángel Isián, autor de La Casa de los Espejos. Y en el primer segmento conversamos un poco sobre sus años mozos, su crianza, de cómo el paisaje puertorriqueño es parte, ¿verdad?, de su sensibilidad poética, de su sensibilidad literaria. Y prometimos hablar en este segmento sobre su poemario La Casa de los Espejos. Háblame, Ángel, ¿cuándo comienzas a escribir este poemario? Pues eso es difícil de contestar. Realmente el poemario yo lo empiezo a escribir prácticamente desde el 2009 para acá. Cuando empecé a escribir los poemas que están incluidos en La Casa de los Espejos, yo no estaba pensando escribir un poemario. Era simplemente que estaba escribiendo sobre diferentes temas que me estaban inspirando al momento. Cuando finalmente decido que, después de tantos años de estar escribiendo cuentos, novelas, poesía, que quería publicar algo, y decido que me iba a tirar por el área de la poesía porque lo había estado trabajando consistentemente más que los otros géneros en esos años. Entonces es cuando yo me empiezo a cuestionar qué yo iba a publicar, qué yo quería transmitirle al lector, qué tipo de poeta quería que vieran en mí en ese momento de mi vida. Pues hice un análisis de diferentes poemas que ya tenía escritos y escogí un número. Vi más o menos unos temas. La Casa de los Espejos no iba a ser el título original, de hecho iba a ser otro título. Pero cuando finalmente hice toda la compilación, la diagramación, hice todo, hice el análisis de lo que yo estaba haciendo con ese poemario, el tema central, porque realmente no fue una decisión consciente el tema ¿verdad? El tema de los espejos que se ve con bastante frecuencia en el poema, que es la metáfora principal. No lo había hecho conscientemente. Y tras leerlo repetidas veces me di cuenta que el título que le había dado originalmente no era el que iba. Así que cuando veo el tema que enlaza todos los poemas, yo dije, este es el título del poemario, esto es lo que voy a hacer. Y lo que hice entonces fue que escribí varios poemas nuevos específicamente para el poemario, de forma que pudiera enlazar todos, especialmente lo que es el primer poema y el último poema. Fueron específicamente escritos para ese poemario y unos cuantos más. Los demás pues ya habían ido encajando entre sí, ya había ese enlace común. Y pues después una vez tomé la decisión de que iba a hacer el libro, de que iba a trabajarlo, de que lo iba a compilar, solamente me tomó unas varias semanas para hacer todo el proceso, y ese fue el resultado del libro. Excelente. La Casa de los Espejos. Si la casa es, ¿verdad?, el concepto que nos lleva a la imagen del habitáculo, del espacio, del hábitat, y el espejo es el concepto que posiblemente podría llevarnos a la imagen del reflejo. ¿Por qué se llama tu poemario La Casa de los Espejos? Se llama así porque el concepto que yo tenía en mente cuando yo trabajé el poemario era que el lector iba a estar caminando como si fuera por una casa llena de espejos, pero que esta casa es como una especie de funhouse, como en un carnaval,
donde la gente va y atraviesa como un pequeño laberinto de espejos, pero todos los espejos no son iguales, algunos están distorsionados, algunos están mal formados, otros son más grandes, y muchas veces la gente se pierde en esos pequeños laberintos, en esas casas de espejos, en los carnavales. Pero que esto iba a ser aún peor, porque esto es no un carnaval normal que está funcionando, esto es un carnaval abandonado, esto es un carnaval que ya lleva tiempo sin uso, la casa de los espejos está abandonada, no hay luz, está llena de polvo y telas de arañas, los espejos están agrietados, así que la travesía que va a hacer el lector durante ese recorrido es como si estuviera entrando a esta casa. Y si antes los espejos mostraban una imagen mal formada, cuánto más ahora que está todo oscuro, que está viendo apenas con la luz de una vela quizás, que los espejos están agrietados. ¿Y qué va a hacer el lector cuando se enfrenta a esos espejos? Excelente. Vamos a escuchar algún poema de La Casa de los Espejos en voz de su autor. Yo estoy segura de que la audiencia de nuestro programa anhela escuchar tu poesía en tu voz. ¿Podría ser ahora, Ángel? Claro que sí, claro que sí. Por favor. A modo de invitación, les voy a leer este poema que se titula La Casa. Es mi forma de invitar al lector a leer el poemario. Dice: entra a la casa, a las ruinas de un carnaval, donde los espejos por el tiempo teñidos, con sus ojos tristes te mirarán. En cada pared, en cada techo, las sombras te seguirán, en cada pasillo unos ojos, unos celajes te acecharán, en cada piso un camino tus pasos se robará. Entra a la casa, a este olvidado rincón del más allá, donde fantasmas atrapados en reflejos, con lenguas lúgubres te hablarán. Entra a la casa, y si enciendes una vela, mírate en cada cristal, y si percibes, ves y oyes, me sentirás mirar del otro lado del espejo de tu realidad. ¡Oh, qué maravilla! Yo tuve la oportunidad de leer el poemario, y una de las cosas que más me impresionó, Ángel, es ese tono, es la capacidad de mantener el tono en el poema. Y a veces no es fácil mantener el tono y la atmósfera en un texto literario, pero desde la entrada, ¿no? Esa invitación que haces al lector y esta sensación que a mí me dio de estar entrando en un lugar hechizado, hay un tono tenebroso magistralmente logrado, ¿ah? Que entienda, ¿verdad? El lector improvisado, que lograr el tono de lo tenebroso es tan maravilloso como lograr el tono de lo pacífico, de lo armonioso. Es un logro literario y yo quedé muy, muy impresionada por eso. ¿Qué te ha dicho la gente de La Casa de los Espejos? Bueno, hasta ahora pues me siento bien, humildemente y agradecido, ¿verdad? con la respuesta del público que lo ha leído. La respuesta ha sido muy, muy positiva. Y me parece curioso que a cada lector siempre le destaca un poema distinto, o sea que ellos se identifican con uno que para otro lector se identifica con otro completamente distinto. Les ha gustado mucho el concepto que llevo en el poemario. Algunas personas incluso se han sentido atraídos por el libro, por el diseño, por las láminas que contiene. Pero en general, realmente la respuesta ha sido muy positiva. Y pues para hacer mi primer poemario, de verdad que me siento bien, bien honrado porque todavía siento que soy un poeta en formación, que todavía estoy aprendiendo sobre el arte de escribir poesía y sobre el arte de escribir en general, punto, ¿verdad? Porque creo que todavía estoy en pleno desarrollo de mis habilidades de escribir, así que me siento agradecido con la respuesta que ha tenido el público. Muy bien. ¿Tu familia ha leído tu poesía? Sí. Mis padres siempre leen cualquier cosa que yo les dé, pero cuando yo publiqué el libro, ellos se sentaron a leer el libro. Y mi papá se sentó y lloró,
cuando qué lindo, leyó. qué bello. Y entonces tan pronto vio que yo tenía un libro publicado, él estaba tan contento porque él sabía que eso había sido un sueño mío desde chiquito. Yo tengo una entrevista grabada que él me hizo cuando yo cumplí los 10 años, que yo quería hacer cuando yo fuera grande, y yo le había dicho que quería ser escritor. Y entonces pues él, al ver que logré uno de mis sueños, pues él se sentó y lloró, y él le ha gustado mucho la poesía. En particular a mi papá le ha gustado mucho el poema Machismo y Violencia. Muy bien, muy bien. Y mi mamá pues también se sentó y leyó el libro, y cada vez ellos le dicen, no, mi hijo tiene un libro, él ha publicado. O sea, los padres siempre promocionando. Claro, pero qué lindo que te acompañen en el proceso de crear y que afirmen tu trabajo literario. Eso me parece maravilloso. Háblame del diseño de la Casa de los Espejos. Pues el diseño lo trabajé yo mismo. Aparte de escribir y de ser maestro, siempre me ha gustado tomar fotografías, y pues cuando estaba trabajando, trabajé un tiempito en la oficina de turismo de Salinas, y pues ahí por mi propia cuenta decidí aprender diseño gráfico para poder ayudar con diferentes tareas en la oficina, especialmente con todo lo de las promociones, para hacer los boletos, los folletos informativos y todo lo demás. Y pues ahí por mi cuenta fui aprendiendo, y cuando fui a trabajar el libro, pues ya yo tenía todas las destrezas para poder diseñar el libro. Excelente. Y lo que hice fue que antes de publicar el libro, muchos de esos poemas yo lo había compartido en Facebook, que como cualquier otro joven poeta, pues es el medio donde uno comparte porque tiene mucho público, y la respuesta tiende a ser inmediata. Así que cada vez que compartía un poema, yo le diseñaba una lámina que la acompañara. Así que cuando fui a hacer el libro, quería llevar todas esas láminas para que también cualquier persona que comprara el libro pudiera tener esas láminas ahí. Muy bien, muy bien. No sé si me queda un minuto en este segmento, ya se nos está acabando, pero regresamos en el tercer segmento y vamos a escuchar otros poemas en voz de su autor, Ángel Isián. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate. Todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Regresamos al tercer segmento en su programa de letras, conversando con el poeta y escritor, narrador Ángel Isián. Ángel, ¿podrías leernos algún otro poema de tu poemario, por favor? Claro que sí. Este poema se titula Epílogo. Este poemario no es particularmente romántico, no tiene ese aire de donde se hable mucho del amor. Pero este poema es lo más cercano. Este poema y el poema Encuentro son los más cercanos a lo que diríamos de que se toque el tema del amor. Y Epílogo pues nos narra una historia de amor. Dice así. Nuestra introducción surgió como un evento extraño, como comenzar un ciclo anual a mitad de un año, o como sorbo de jugo exprimido de fresca tristeza, con sabor a bestia confusa entre la ilusa belleza, o dejar a la cenicienta en andrajos alborotada, sin madrina que le conjure una noche encantada, o como mantener a la bella durmiente atrapada sin esperanza del beso que la despierte de su nada. Fue un final sin comienzo que se perdió en cada espacio de una página en blanco tras otra con versos salteados,
entre cada momento de nuestros encuentros entrecortados, que le dieron muerte a nuestro no nacido prefacio. Nuestro primer capítulo fue como una marejada indecisa sobre una costa blanca entre laberintos de algas tiesas. Cuando subió el agua recia y no sabíamos la hora precisa, y como un suicidio involuntario ante nuestras bravezas, nos llevó la corriente pasional a una tierra de excedidos créditos y de viejas historias hechas nuevas sobre horizontes inéditos. Los siguientes capítulos fueron una mezcla de luna llena, de selvas, banquetes, desiertos, de hambres en medio de riquezas. Códigos crípticos sobre espejos velados ocultaban ángeles en pena, mientras en la gala real nuestras quimeras bailaban inquietas, de hoja en hoja con nuestros pies traviesos como pinceladas, inscribiendo como ciclón de invierno nuestras historias accidentadas. El último capítulo fue como agonizar en Getsemaní en 1000 sueños. Sangró nuestro amor por cada poro, sin ángel que nos brindara consuelo. Y bebiendo de esa copa amarga desmayamos, dejando caer el rueño de la última carga oculta que nos llevó a crucificarnos en nuestro duelo. Entonces, no nos quedó más que vivir una vida sin esperanza de resurrección, arrojando a los cerdos el remanente de las perlas de nuestra salvación. El epílogo me llama, latiendo después de tantas palabras muertas, pidiéndome secuela esta tragedia de encrucijadas inciertas. Mis ojos van recogiendo plumas de cuentos y evangelios ingeniados, y mis manos van recobrando en frascos las tintas de relatos enterrados, para zarpar desde el puerto de las conclusiones de viejos engaños y huir de nuevo a nuestra introducción, si quieres, otros días, otros años. Hermoso poema, intenso. ¿Qué motiva a Ángel Lisián a escribir? ¿Ese poema o en particular? En particular. Yo soy bipolar cuando escribo, en cierto sentido, porque puedo escribir... Interesante afirmación, explícanos eso. Lo mismo puedo escribir ante una situación bien fuerte que me pase, que lo mismo puedo escribir como si fuera... como si alguien más me dijera el poema, como si hubiese una voz que me dijera el poema y lo escribiera. Yo me recuerdo cuando tenía 17 años, cuando estaba en la escuela, yo estaba en una escuela residencial, yo estaba en la ducha y escuché un poema completito en mi mente. Y tuve que salir rapidito, salí en toalla, me senté en mi escritorio y me puse a escribir el poema. Y tan igualito que como lo había escuchado, lo plasmé en papel. Y eso ahora, ese poema lo tengo todavía por ahí, se llama Escucha Mujer, que está en la antología de la Liga de Poetas del Sur. Y he tenido poemas que han salido de esa forma. Igual he tenido poemas que han sido resultado de una fuerte situación que me he enfrentado, de un sentimiento fuerte de indignación, de desamor, de desespero, de soledad. Todo lo que motiva a cualquier otro poeta, pues se puede decir que me motiva a mí también. Así que... ¿Dónde escribe Ángel Lisián? Yo usualmente tengo que escribir en un lugar bien solitario. Muchas veces es mi cuarto. Pero también pues me gusta estar en sitios donde haya mucha naturaleza. Si puedo irme a un lugar bien apartado y tener un paisaje que sea hermoso, que haya poco ruido para poder concentrarme, para poder escuchar esa voz. Pero principalmente pues escribo en mi cuarto, así que no siempre voy a estar afuera escribiendo, pero si puedo, pues lo hago. ¿Qué poetas nutren continuamente tu vida como escritor? ¿Cuáles son tus lecturas recurrentes? Mis poetas de toda la vida siempre han sido Julia de Burgos, Edgar Allan Poe, Juan Antonio Correger, Luis Pález Matos. Claro, los grandes. William Shakespeare también me gustan muchos de sus sonetos. Me gusta... Bueno, hay muchísimos, pero los principales son esos. Me gusta, son los que más. Particularmente Julia, siempre la llevo cerca del corazón. Y Edgar Allan Poe esos son los dos que más me han influenciado. Quizás por eso el tono medio tenebroso del poemario, sí, por la influencia de Poe, porque fue por él precisamente que decidí escribir poemas. Cuando estaba en la escuela superior, tuve un maestro que se llamaba Nicolás Ramos, que también es poeta, también escribe. Y él estaba dando una clase sobre Edgar Allan Poe,
y nos dio el poema Annabelle y quedé enamorado de la belleza de ese poema, la forma que él jugaba con las palabras, la musicalidad del poema, las imágenes que él creaba. Y yo dije, ¿yo puedo escribir un poema también así? Y entonces lo que hice fue que a partir de eso le empezaba a dedicar poemas a mi novia. Nunca lo había considerado antes, pero así lo hice en aquel tiempo. Le empecé a escribir poemitas a mi novia de aquel momento, y así comencé en la poesía. Muy bien. Hay un elemento trágico en la poesía de Julia de Burgos, ¿verdad? En un estudio que hizo la doctora Lina Luz Santiago sobre la poesía de Julia de Burgos, un estudio que tiene que ver con estadística y estilística en la poesía de Julia de Burgos, y ese libro se presentó en la Feria del Libro en la República Dominicana este año. Ella logra, ¿verdad?, identificar unas palabras claves en la poesía de Julia, hace hasta un análisis estadístico de esas palabras, ¿verdad? Poesías como río, agua, muerte, muerte, sombra, ausencia. Y entonces es una mezcla interesante, me encanta Edgar Allan Poe y Julia de Burgos, ¿verdad? Que pareciera que no, pero sí, hacen un junte extraordinario. Los dos estaban obsesionados con la muerte, los dos. ¿Pasa también eso en tu poesía? Yo no puedo decir que en mi caso yo esté obsesionado con la muerte. Yo estoy más obsesionado con la vida. Me encanta tu respuesta, qué bueno. Pero no puedo negar que hay ciertos misterios de la vida que siempre me han atraído. Y me gusta que la vida suele ser tan misteriosa. Y esos enigmas me nutren mucho. Porque mientras hayan enigmas siento que puedo seguir explorando, puedo seguir buscando aquella respuesta que no existe, como dice uno de los poemas, buscando una verdad que no existe. Y a mí siempre me ha atraído el misterio, lo desconocido, siempre me ha atraído. La muerte quizás sea algo tan desconocido, ¿verdad?, como otros enigmas de la vida, pero me preocupo más por vivir, pero no sin dejar a un lado que parte de mi vida es esa contemplación del misterio. Me encanta la contemplación del misterio. Interesante afirmación. Te pregunto, estás trabajando con los poetas de la Liga del Sur, me dijiste en el receso que eres cofundador. ¿Cofundador con quién? La fundadora del grupo se llama Nora Cruz Roque. Solange Dar es su nombre de escritora. Es una excelente dama. Ella lleva años en sus luchas culturales. Ella ha llevado una gran cantidad de festivales a Santo Domingo, ha participado en festivales internacionales en Santo Domingo, ha traído festivales internacionales al área sur de Puerto Rico, que ha sido una de las pocas que ha traído así muchos festivales internacionales al sur. Y en el 2009 ella decide fundar el movimiento de la Liga de Poetas del Sur. Ella estaba comenzando a estudiar una maestría en gestión cultural, aunque ella ya había sido gestora cultural de muchos años, pero ella decide estudiarlo para afirmar su vocación y recibir ciertas técnicas y destrezas que definitivamente le sirvió de mucho, porque ella logró actualizarse con la tecnología. O sea que hay que admirarla porque a su edad ella logró ponerse adelante con la tecnología y todo. Así que ella decide que su proyecto iba a girar en torno a este movimiento cultural literario en Guayama. La razón que ella decide fundarlo es porque ella había hecho una investigación de qué diferentes movimientos culturales había, y lo que más faltaba en esa área del sur, particularmente los pueblos de Santa Isabel hasta Maunabo, era un movimiento fuerte literario. Y así que ella hace una convocatoria de escritores y personas amantes a la poesía, al arte y la cultura, a llegar a la marquesina de su casa. Y yo estaba en la universidad, recibí el periódico El Regional, y un amigo me dice, mira, que están pidiendo poetas y escritores, y ellos sabían que yo escribía, así que me invitaron. Esa primera semana yo traté de encontrar el lugar, había llegado, pero pensé que no era el sitio. Y la semana que viene llegó la convocatoria otra vez, la semana siguiente, y decido lanzarme otra vez. Y esta vez llegamos con un grupo de amistades, llegamos allá a la marquesina, y lo demás es historia. Hemos estado trabajando juntos en la liga. Este año vamos a estar celebrando nuestro 5º aniversario, y para la celebración de nuestro 5º aniversario vamos a tener un festival que se va a llamar el primer festival de la poesía puertorriqueña en el sur. Y eso va a ser en noviembre.
Todavía las fechas las estamos trabajando con el municipio de Arroyo, que va a ser la sede del festival, pero va a ser algo grandioso y le vamos a mantener informados porque queremos que todos vayan para allá. Qué maravilloso y qué gran trabajo están haciendo, Ángel. ¿Qué frutos en términos de generar un movimiento de cohesión y de amistad entre los escritores y poetas de esa región ha tenido la Liga de Poetas del Sur? Los frutos han sido muchos y nos llena de mucha satisfacción a los que hemos estado con la Liga todo este tiempo. Son muchos miembros, son sobre 100 miembros. De verdad, activos que trabajan con nosotros constantemente, son como 30. Y tenemos un comité timón que son como 15 personas. Un comité que trabaja todo. No tenemos una directiva como tal, pero tenemos un comité que son los que toman las decisiones ahí. Y los frutos han sido muy grandes. Desde la celebración de varios festivales, incluyendo una participación con el Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico, cuando se celebró el año anterior, dedicado a Pales Matos. Nosotros tuvimos nuestra participación llevando el festival a Guayama, la ciudad de Pales. Nosotros hemos logrado dar talleres, hemos dado noches de poesía en diferentes puntos, en diferentes pueblos, y uno de nuestros logros más grandes fue lo que nosotros le llamamos la Explosión Literaria en el Sur, que fue un evento donde nosotros celebramos la publicación de sobre 20 producciones literarias con el colectivo editorial La Liga de Poetas del Sur. Y en esa misma actividad nosotros presentamos nuestra primera antología, donde incluimos a 20 de nuestros poetas, y esperamos ahora este año también publicar una segunda antología con más poetas todavía de la Liga de Poetas del Sur y con otros movimientos aliados, porque ahora otro de nuestros logros ha sido poder hermanarnos con otros grupos literarios que también están haciendo una labor excelente, como las Musas Descalzas de Hormigueros, Algo que Decir de Ponce, En los Bordes, que es de San Germán, Poetas en Marcha con Nesti, y también, ¿verdad?, con otros amigos poetas. Estamos vislumbrando ahora también en entrar en un acuerdo con el Pen Club de Puerto Rico. Estamos en ese proceso también, así que hay muchas cosas bonitas que están sucediendo en la literatura en nuestro país, y nos enorgullece que la Liga de Poetas del Sur ha tenido su parte en ese boom literario, como le han llamado, de estos tiempos. Bueno, eso es un trabajo maravilloso. Nos dice nuestro querido director de programación, Marcel Torres, que nos quedan 2 minutos. No sé si podríamos leer un poema corto, alguna estrofa, Ángel, Claro que sí. Antes de agotar este penúltimo segmento, por favor. Pues le voy a leer un poema de Soledad que se titula Silencio. Y entonces hubo silencio, como el final de la tierra bajo el abismo del mar, y hubo frío como el universo sin soles, preso entre mis 4 paredes, dejándome frente al espejo y gritándole a las puertas que desenvainaran la luz, y susurrando a las ventanas que ventilaran la paz. Y entonces hubo silencio y frío y tristeza, que parieron a dolores su primogénita soledad. Y soledad se adueñó del frío y el silencio, del universo y el sol, del abismo y el mar, del dolor y mis paredes, de la luz y la paz. Y entonces no hubo otro día más, sino una continuidad de silencio en los dientes de la luz y una eternidad de frío en los dedos de la paz. Ay, qué cosa tan hermosa, me encanta tu poesía. Nada, vamos al receso, regresamos con el último segmento, conversando con el poeta, escritor, narrador Ángel Isián. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Que paren el reloj, que suban esa música. Soy Oscar Villarini y te invito a que estés conmigo todos los jueves a las 7 de la noche en Musicaliza. Tendremos entrevistas, artistas y sobre todo mucho entretenimiento. No te olvides, todos los jueves a las 7 de la noche por aquí, por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a nuestro último segmento.
El tiempo corre deprisa cuando estamos en presencia de la poesía, o como diría Mario Antonio, cuando estamos en estado de poesía, que es una afirmación categórica y excelente, exquisita. Estamos en estado de poesía, claro, con el poeta puertorriqueño Ángel Icián, que nos va a leer algo de su libro La Casa de los Espejos. Este poema que le voy a leer se titula Despedazado. Fue uno de esos poemas que le había mencionado, que había escrito específicamente para el poemario, y resume la propuesta del poemario y quería compartirlo con el público. Y dice así: la tarde llega y se asoma a esta casita de carnaval. Se filtran débiles rayos del crepúsculo y su luz solar, y se lanzan a los espejos, donde cada espectral reflejo mira fijo del más allá, y sus voces en los pasillos gritan su ira a la humanidad. El polvo abunda y se esparce, y telas de arañas decoran cada esquina y cada sombra de la triste casa fantasmal, mientras camino descalzo, pisando los vidrios, sangrando el rojo de mi realidad, y me miro en cada espejo para descubrirme en la oscuridad. Las voces no se han callado, hablan en mi mente con ira, desbordando su amargura en mi confusa mentalidad. Me dicen qué soy y qué creo, denunciando mis fantasías en imágenes grotescas sobre espejos olvidados en estas ruinas del carnaval. Me miro en cada espejo, trozos de roto vidrio y cristal. La oscuridad sigue creciendo, las voces de los espectros ni duermen ni dejan de acusar. Se adueñan de mis sentidos, agarran fuerte mis manos y me arrastran hacia ellas, hacia el polvo de la oscuridad. Y me pregunto en esa crisis, si es el hombre su reflejo o un reflejo de su verdad, o si nos mienten los espejos cuando muestran cada arruga, cada mancha, cada surco y cada herida por cicatrizar, o si no existe verdad alguna y es uno el ingenio de su pensar. Y en lo profundo de mi mente hago silencio en la oscuridad, me libero de los espectros y el frío toque fantasmal, mientras busco agachado en el piso de polvo, piedra y cristal por un objeto fuerte y firme que a mis manos empodere para cumplir una misión fatal. Voy corriendo por la casa y voy rompiendo cada espejo en cada pasillo espectral, y despedazo cada imagen de roto vidrio y cristal, y despedazo en mil fragmentos mi alma, mi vida y mi verdad. Entonces huyo de la casa de los espejos de carnaval para volver a inventarme en algún lejano lugar, para volver a inventarte en algún cercano lugar, para volver a inventarnos quizás en el reflejo del espejo de ningún lugar. Excelente. Me encanta esta idea de huyo de los espejos para reinventarme, ¿no? Ese proceso cíclico, ¿verdad? De asomarse a la vida y de buscar nuevas claridades, ¿verdad? En nuevos espacios de creación. Sí, definitivamente. Ese es uno de los temas centrales del poemario, porque cuando en esos años, mientras estaba escribiendo esos diferentes poemas para este poemario, para mí fueron unos años de transición, unos años de transformación y de cambio para mí como ser humano. Y el terminar este poemario, el poder descubrirme a mí mismo a través de estos poemas que yo había escrito, y el poder finalmente llegar a un nuevo yo, fue una de las razones que motivó no solamente los poemarios, sino que cuando escribí Despedazado, yo sabía que ese era el sentimiento que el sentimiento al cual me había enfrentado, y que yo me había enfrentado a una imagen de mí mismo, y que yo tenía que romper esa imagen para volver a inventarme. Y por eso definitivamente ese poema Despedazado es muy personal para mí. Sí, y bastante autorreferencial, ¿verdad? Tú eres maestro, Ángel, ¿y qué tú le dices a tus estudiantes? ¿Qué tú le aconsejas a los estudiantes que escuchan este programa en relación al oficio de escribir? ¿Qué tú le aconsejas?
Pues a todos los que contemplen la posibilidad de escribir, o los que en algún día quizás le llame el oficio, porque todos, ¿verdad? El oficio no le llega al mismo tiempo. Definitivamente les recomiendo que sean buenos lectores. Eso es, cualquier persona que escribe podría recomendar eso. Pero sobre todo, que se deben conocer a sí mismos. Deben conocerse, deben conocer su mundo, deben saber cómo ver el mundo como solamente ellos pueden verlo. Y entonces pueden transmitir ese mundo al lector. Entiendo que lo que nos estás diciendo que es muy importante que la voz de ese escritor o de esa escritora sea una voz auténtica. Definitivamente. La autenticidad sobre todas las cosas, porque definitivamente uno se influye y se nutre de ciertos escritores del pasado, e incluso puede ser hasta del presente. Pero no debe nunca faltar la autenticidad, que cada cual busque su propia voz, que pueda buscar la forma en que transmite ese ser, porque el escribir es transmitir el ser. Y si nos empeñamos en querer imitar a otra persona, no estamos transmitiendo nuestro ser, estamos transmitiendo el ser de esa persona. Y lo estamos haciendo de la forma equivocada y de una forma no genuina, y no lo vamos a lograr bien, porque realmente nosotros no podemos transmitir a esa persona como esa persona se puede transmitir a sí misma. Así que definitivamente la autenticidad y la genuinidad. Fundamentales. Hay una percepción bastante estereotipada sobre la figura del poeta. Solamente me quedan 3 minutos, me dice Marcel Torres. Pero me gustaría saber tu parecer, Ángel. ¿Se piensa en la figura del poeta o de la poeta como seres de alguna manera estrafalarios que viven en la luna? Uno escucha, ¿verdad?, la gente diciendo, pues si es poeta y se declara poeta, pues ese está medio loco. Hay concepciones bastante estereotipadas y por supuesto muy lejanas de la verdad, aunque en algunos casos sí han incidido, ¿verdad? ¿Cuál es tu concepción del poeta o de la poeta? Mi concepción del poeta es simplemente la persona que ama las palabras, el poder de las palabras. Es el ser humano. Yo siempre he dicho que el poeta debe ser el ser humano más, ¿cómo diría? El ser humano más humano, por carecer de otra palabra. Es la persona que sabe amar con la intensidad más grande, o quizás hasta odiar con la más grande frialdad. Sobre todo es una persona que es intensamente emocional, pero no tiene que ser, como dices, una persona alejada de la realidad, una persona que vive en un mundo, una persona quizás excesivamente excéntrica. Yo no pienso que tiene que ser así. Yo no me considero... Tengo mis excentricidades, como quizás, ¿verdad?, todo ser humano las tiene, pero creo que sobre todo es la capacidad de pensar profundamente, de sentir profundamente y de tener ese amor por las palabras para poder entonces transmitirlo a cualquier persona. Me queda apenas 1 minuto y medio, pero quisiera decirle a nuestra audiencia, ¿dónde pueden adquirir la Casa de los Espejos? La Casa de los Espejos, yo los distribuyo personalmente, pero también está disponible en Amazon. Pronto los estaré llevando a diferentes librerías, así que espero pronto llevarlos al Candil, a Libros AC, a la Librería Mágica, a la Tertulia, para que puedan estar accesibles a diferentes públicos. Así que yo espero que dentro de 1 mes o 2 ya tenga libros en todas las librerías más conocidas de la isla. Pero por lo pronto está disponible en Amazon.com, lo pueden mandar a buscar. El 18 de octubre habrá una actividad que se llama Las Noches del Prisma, en donde me uno a las poetas Betsabe W. Pagán Sotomayor y la poeta Viento Serena, donde estaremos hablando sobre nuestros espejos, porque ellas también dieron con este tema en sus poemarios, En el espejo de mi cuerpo de Viento Serena y Hemisferio Espejo de Betsabe Pagán Sotomayor. Y durante esa presentación, que va a ser en la Catalana en Ponce, vamos a tener los libros disponibles también, así que muy bien. Lamentamos que se nos haya terminado el programa. El espejo es una constante en la literatura, desde Alicia en el País de las Maravillas, y es un tema apasionante. Prometemos invitar a Ángel Icián en otro momento para conversar solamente sobre los espejos en su literatura. Gracias por habernos acompañado, Ángel Icián. Gracias por estar en De Letras. No, es mi honor. Gracias por invitarme, de verdad que lo he disfrutado muchísimo. Ha sido un placer que estés aquí. Gracias a Melvin por acompañarte. Gracias, Marcel. Nos veremos la próxima semana.
Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv diagonal channel diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com diagonal Bonita Radio y en Twitter Bonita-radio.